Buenos días, amada iglesia, bendiciones. Un domingo más para disfrutar la presencia del Señor y reunirnos en su nombre. Enviamos nuestros abrazos, nuestros besos en esta mañana, poder expresar nuestro amor a la distancia como debemos recibirlo, de corazón a corazón, mientras estas circunstancias cambian. Pero hoy vamos a estar unánimes y juntos adorando al Señor. Vamos a exaltarle, vamos a bendecirle, vamos a tener un tema hermoso acerca de la oración, porque sí que necesitamos aprender más y más sobre la oración. Son tiempos en los cuales la iglesia debe estar velando y orando, como las 10 vírgenes que están esperando al novio, porque el novio está próximo para llegar. Los acontecimientos a nivel mundial nos hablan de que es un tiempo donde la venida del Señor está más cerca. Y por eso, mis amados, debemos tener un espíritu de oración y de adoración. Hoy vamos a adorar al Señor con la danza, con el cántico, y vamos a exaltarle y a bendecirle conforme lo expresa el Señor allá en Apocalipsis 4, la adoración celestial. Ese día en que estemos las multitudes incontables adorándole allá en la eternidad, en esa nueva Jerusalén, vamos a estar exaltando y glorificando su santo nombre y diciendo, como decían los ancianos en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahí estás tú, mi amado. Fuiste creado por las manos de Dios directamente. Y hoy existes porque es la voluntad de Él que tú estés ahí. Así es que nos ha dado vida para exaltar y para glorificarle. Oremos y entremos en esa adoración también desde ya. Tenemos que continuamente estar orando y adorando, preparados para ese encuentro con el Señor permanentemente. Así es que vamos a orar. Padre amado, te bendecimos en esta mañana y te agradecemos por tu presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, Señor, allí donde estamos reunidos en tu nombre. Señor, esa manifestación la desatamos en esta hora. Señor, entregamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, para que se rinda, Dios. Nos humillamos delante de ti, nos postramos delante de ti y te exaltamos y te bendecimos, Señor. Nos unimos, Señor, para adorar tu santo nombre, Señor. Y queremos hoy agradarte, amado Dios, queremos alegrar tu corazón y deseamos, Señor, que nosotros seamos olor fragante delante de tu presencia a través de los méritos tuyos en la cruz del Calvario. Tiempo de adoración, tiempo de liberación, tiempo de sanidad, Señor, en todas las áreas, Dios, en cada hogar. Por eso, Señor, nos postramos delante de ti, te exaltamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tú te levantaste con poder, Señor Jesús. Venciste a la muerte y a todo principado y potestad en la cruz. Y hoy celebramos con júbilo. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Levantaste con poder, León de la tribu de Judá,
hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Tú eres vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Sí. Dale fuerte ese aplauso. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Muy buenos días, amados hermanos. Iglesia del Señor, es una bendición poder saludarnos, poder encontrarnos nuevamente. Si nos encontramos, es que hemos visto la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y que podamos sonreír en medio de todas estas circunstancias. De pronto usted ha visto un meme por ahí que dice: seamos felices mientras podamos, y hay un señor con una podadora. Eso está bueno, ¿cierto? Hay que agregarle humor a esta situación, ponernos un poquito diferentes en nuestra actitud. Hoy vamos a continuar con este tema hermoso. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Es apasionante aprender a orar y orar. Eso es interesante, aprender y practicar. Y el Señor lo hizo de una manera tan especial con los discípulos, que nos invita a nosotros a la misma oración. Que nosotros nos enfoquemos en cómo es que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por esta bendición, Dios, que podamos adorarte y bendecirte, Señor, que podamos honrarte, Dios, por todo lo que tú haces, Señor. Tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias, Dios. Honramos que tú eres real, Padre amado. Honramos que tú, Señor, te manifiestas con tus hijos, con tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes, Señor. Y lo hemos visto en grandes hombres tuyos, Señor. Como tú, precioso Señor, cómo tú te manifestabas y cómo tú, Señor, ganabas batallas, Señor, tremendas, imposibles a los ojos de los hombres, Señor. Pero tú siempre has sido victorioso, Señor, y nosotros creemos que tú sigues escuchándonos y que tú sigues ayudándonos y respondiendo nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados.
En ese tema entonces vamos a leer aquí una palabra de exaltación a nuestro Dios, que el rey David pronunciaba en oración. Al final del primer libro de Crónicas, el rey David oraba frente a la asamblea, dándole gracias a Dios por todo lo que él podía aportar para el templo, para dejarle el dinero, los planos, todo a Salomón para construir el templo para la gloria de Dios. Dice, versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén y amén. Y en este tema, hermanos, que venimos hablando de Lucas capítulo 11, que un discípulo interrumpió al Señor, no, lo dejó que orara y aprendió a mirar las actitudes de Jesús mientras oraba. Pero cuando él estuvo descansadito, le dijo: bueno, Señor, enséñanos a orar. Tomó la vocería para incursionar en ese terreno de victoria en que caminaba el Señor Jesús y decirle al Señor, al Maestro de Maestros: Señor, danos clase. Nosotros queremos aprender a orar. ¿Y por qué? Porque si el Señor, siendo Dios en esta tierra, oraba, entonces la lección es para nosotros. ¿Cuánto más necesitamos nosotros orar? Si Él, que estaba en comunicación permanente con el Padre Celestial, necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros? Así que nos enfocamos en este tema y hoy vamos a hablar de si Dios responde las oraciones. Porque a veces caemos en este terreno, como de la duda, la incertidumbre, como dejar de orar porque una circunstancia no se dio, y seguimos en ese ambiente. Si Dios no me responde, entonces ¿para qué sigo orando por otra cosa? O dejamos de orar, o cuando no responde, entonces creemos que de ahí en adelante todo se tiene que dar, porque me respondió una vez, me tiene que responder 100. Y obligamos casi a Dios y hacemos esa práctica de esas oraciones como que nosotros somos los que demandamos, los que exigimos, los que le decimos a Dios qué debe hacer. Caemos en un terreno que no nos está permitido. Por eso leíamos del rey David, más bien exaltar y glorificar a Dios y entregar todo el honor y la gloria y exaltar su magnificencia es lo que nos corresponde a nosotros. Y cuando caminamos en ese terreno tenemos paz. Cuando Él responde, cuando se demora o cuando nos dice definitivamente: ¿sabe qué? Cambie de tema, cambiemos de canal. ¡Ah, qué interesante! El Señor hace así. Claro, Él hace así. Él también nos dice: ¿sabe qué? Cambiemos de canal. No me vuelva a tocar ese tema y hablamos después de otras cosas. Entonces, qué interesante, mis hermanos, que también nos preguntemos, así con el título, es un título como grande: ¿Dios responde las oraciones? Pregunta. Y también que nos preguntemos, para entrar en materia, ¿por qué Dios nos concedería lo que le pedimos? ¿Por qué? No, porque está obligado, porque es Dios, porque nos ama, porque... Miremos a ver, si Dios está obligado a concedernos lo que le pedimos. Porque, claro, nosotros tenemos unas doctrinas muy bien fundamentadas a veces, y muy bien aprendidas y repetidas, que es prácticamente obligatorio que Dios haga lo que nosotros le decimos aquí en esta tierra. Entonces, mis amados, Mateo 6:13, hemos venido hablando en Mateo 6 y en Lucas 11, que nos habla de la oración cabal, la oración modelo, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y al final del Padre Nuestro, que es la oración modelo, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, estamos hablando casi como el rey David, casi decía el Señor las mismas palabras: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí hay un secreto. Guarde ese secreto de la oración, la alabanza, la exaltación, la magnificencia a nuestro Dios. Luego de haber, ¿qué? Orado, luego de haber puesto peticiones, súplicas, rogativas, oraciones delante de Él, de esa manera termina con un amén. Decíamos que ese Padre Nuestro de Lucas o de Juan, parece que el Señor lo dijo en dos ocasiones diferentes, porque son diferentes las oraciones. La de Lucas es más corta que la de Mateo. Pero no nos pongamos a discutir ahorita en qué ocasión las dio el Señor. Simplemente que usted sepa, en Mateo,
¿Cómo termina? Diciendo que el poder y la gloria son de Dios para siempre. Y termina diciendo, así es. Eso es así. Punto. Amén. También vamos a leer entonces, mis amados hermanos, Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo, mira esa alabanza del cielo, esa adoración en el cielo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante. Que ese es el lenguaje aquí en la tierra de hombres exitosos, de un rey como David. Es el lenguaje que el Señor Jesucristo nos enseñó y lo dejó en la oración modelo para que nosotros hablemos de la misma manera a nuestro Padre Celestial. Y será el lenguaje en el cielo que hoy se habla y que cuando nosotros lleguemos allá, entonces vamos a unirnos a ese coro, decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el lenguaje. Exaltación, magnificencia, grandeza para nuestro Dios. Y no el lenguaje, como decíamos hace 8 días, de la jerga popular, de las cosas que nosotros nos familiarizamos y que Dios tiene que bajarse a nuestro nivel. Él ya se bajó a nuestro nivel. Él ya vino y caminó con nosotros y vino y sufrió más que nosotros en esta tierra para darnos una lección, amados hermanos. Entonces, cuando nos preguntamos el título, ¿por qué Dios nos respondería? Y si Dios nos respondería, tenemos que pensar en algo. Así como cuando estábamos en la edad de conquista, en la edad de novios, de buscar novia, existía esa pregunta en el corazón. Bueno, le voy a decir unas palabras tiernas, la voy a invitar a comer helado, la voy a invitar a salir, pero cuando yo le vaya a hablar de que quiero tener una relación formal con ella, en el fondo, ¿qué existe? La duda. ¿Y si me dice que no? ¿Y si me dice que sí? Entonces, si me dice que sí, pues voy a salir corriendo de la felicidad y saltando y gritando. Pero si me dice que no, me voy a hundir en el banco ahí del parque, voy a quedar hundido. Esos dos extremos existen. Y la situación es que con Dios oramos. Y tenemos que pensar también que de pronto no nos va a gustar la respuesta que nos da Dios a nuestras peticiones. No sé si lo ha experimentado. O todo el tiempo usted está orando y la respuesta llegó y rapidito y el Señor corre detrás con ese maletín de herramientas a ver qué es lo que necesitamos. Como el bombero, el mecánico, el cerrajero, todo es Dios, el médico, todo, corre con todo su maletín a ver qué es lo que necesitan mis hijos. O a veces dice, voy a esperar, esperemos unos días. Y llega al 4.º día, cuando ya huele a feo, todo, cuando la situación se ha empeorado. Pero ahí está Dios. Él sigue siendo Dios. Y nosotros no podemos ni bajarlo al nivel nuestro de que llegó incumplido, de que llegó tarde, o de que se adelantó. Él es Dios y Él sabe cuándo responder. Amén. Es el Dios tan hermoso que tenemos, mis amados. Entonces, primer punto. Primero, ¿hay alguna razón por la que Dios responde las oraciones? ¿Habrá algo que encontremos ahí en el Padre Nuestro? Cuando vemos el Padre Nuestro, aquí en Mateo, dice que termina diciendo, para Él, para nuestro Dios, sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Amén. Esa es una alabanza. Pero no solamente es que termina gritando y saltando, a Él sea la gloria, sino que también esa parte de todo el texto del Padre Nuestro termina con esa súplica. No solamente podemos convertirla en una voz de júbilo, sino en una voz de súplica, en una tonada de súplica. A Él sea la gloria. Eso cambia, eso nos enfoca en otro aspecto del Padre Nuestro. La súplica de santificación del nombre del Señor. Porque todas las súplicas que se hicieron antes, todo lo que hablamos en el Padre Nuestro, en la conversión, en la conducta del pueblo, en el cambio del pueblo, por cuando decimos, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que Él gobierna y que cuando Él gobierna, todo lo demás se somete y las cosas comienzan a cambiar.
No estamos hablando de que Él gobierne sentado en el trono de la presidencia. Sabemos ya, la palabra del Señor decía, no piensen que el reino de Dios va a venir, sino que el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. Y Él estaba ahí. Y el reino de Él se fue. Y el reino de Dios está entre nosotros. Está aquí. Cuando cambia, cuando viene el reino de Dios, viene el gobierno de Dios a nuestra vida. Y por eso, en la conversión del pueblo de Dios, en la vergüenza que han sufrido los enemigos que persiguen al pueblo de Dios, a su iglesia, al nombre de Dios, ¿qué pasa cuando el cambio viene de nosotros hacia ellos y hacemos bien a los que nos hacen mal? Dice la palabra, se sonrojan. El color rojo de la vergüenza sube a su cara. Comienza a cambiar porque es una súplica. Porque el reino de Dios ha llegado. ¿A dónde? A su familiar que jamás, que había jurado que nunca iba a tomar este libro en sus manos. Y de pronto un día comienza leyendo ese libro. El reino de Dios ha llegado. Porque ahora hacemos lo que antes odiábamos, lo que antes detestábamos. Detestábamos hablar de Dios, orar, detestábamos leer la palabra de Dios, o ir a un lugar donde congregarnos. Pero viene el reino de Dios y la voluntad de Dios comienza a hacerse, gústenos o no nos guste, porque la voluntad de Dios dice es agradable y perfecta, pero es la voluntad agradable de Dios. Y nosotros a veces decimos, pero esta no es la voluntad de Dios, eso es muy duro lo que está pasando, es muy difícil. Y que se haga la voluntad como en el cielo. Ningún ángel está sacando pancartas, estoy aburrido de adorar, no quiero adorar y hacer marchas en el cielo. Allá no se ve eso. Y él dice, cuando se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Cuando esta pobreza, no solo física, sino espiritual, mis amados, es suplida. Cuando el pan nuestro de cada día es suministrado. Cuando el pan nuestro de cada día es suministrado, entonces, mis amados, cuando hemos podido enfrentar las trampas del diablo, que ha puesto tentación, que ha puesto prueba, que ha puesto dificultad, entonces, hermanos amados, podemos seguir en la súplica y diciendo, Señor, que tu reino, mi amado Dios, que es para siempre, tu poder, Señor, se ha reconocido, se ha extendido en todo lugar. Esa es una súplica. Por eso, mis amados, es que podemos entender que hay respuesta de Dios. La alabanza de la santificación, esa expresión de alabanza, de súplica para que el nombre de Dios sea santificado, hermanos, está al final, pero está conectada, no es un apéndice ahí a la oración, que fue que en Lucas se le olvidó, pero a Mateo no se le olvidó, sino en Mateo está ligada con una palabra que nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un conector en el lenguaje, un conector que viene de una causa, mis amados hermanos, que nos dice que esa causa está siendo revelada, mis amados. ¿Por qué? ¿Por qué viene todo esto? Hemos orado, hemos dicho que nos dé el pan, que se haga la voluntad en el cielo como en la tierra, y luego dice que nosotros debemos, mis amados, exaltar a Dios porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por eso es que Dios responde oraciones. Esas peticiones que hemos hecho, el nombre de Dios sea santificado, el reino establecido, la voluntad de Dios, que seamos libres de nuestra miseria diaria de pan físico y de pan espiritual, la liberación del poder del enemigo, la protección de Dios. Amados hermanos, porque cada una de estas peticiones es que Dios las ha recibido. Hemos clamado para que el pan de cada día venga. Amén, vino. Porque ya no caemos en la tentación. Amén, por eso. Entonces, ¿por qué? Está ligado. Porque cada una de estas cosas ha sido solucionada, o nos ha dicho el Señor, espere. Pero entendemos que cada una de esas peticiones afecta el honor, la honra, la alabanza al nombre de nuestro Dios. Entonces, cuando el Padre, hermanos amados, envía su bendición sobre nosotros, ¿qué ocurre? La bendición es para el que oró, la honra es para el que oró, la honra es para el que estiró el pie o la mano. No, es porque ha sido afectado el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios es exaltado.
Como ese ciego Bartimeo, cuando el Señor lo sanó, ¿qué hizo ese hombre? Se puso feliz, saltaba. Cuando el cojo, el paralítico fue sanado, ¿qué hizo? Tomó su cama y salió feliz, gritando y alabando a Dios. El nombre de Dios es afectado cuando esas peticiones han sido respondidas o cuando no han sido respondidas. Entonces, mis hermanos, igual ocurre cuando en la iglesia todo esto lo vivimos, lo practicamos, lo anunciamos. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Perdona nuestras deudas. No nos dejes caer o no nos metas en tentación. Líbranos del mal. Todo eso lo decimos en nuestras oraciones en la iglesia. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, mis amados? Todo eso importa en el reino de Dios. Y si esto no ocurre, atrás dijimos, si ocurre, gloria para Dios. Y si no ocurre, hermanos, el nombre de Dios está siendo afectado. Su magnificencia, su nombre como oscurecido, porque Dios no va a enviar a su preciosa voluntad, Señor, sobre toda la tierra, cuando la iglesia misma no ha creído que todo esto puede ser enviado por Dios por su poderosa mano. Entonces, mis amados hermanos, de esta manera lo entendemos. Cuando Moisés oró, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios en Números 14, 11 al 18, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a irritar? O sea, Dios se irrita. Dios llega también a su nivel, mis hermanos amados. Es paciente, obviamente. Él es bueno, es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Pero cuando dices ¿hasta cuándo? Hay un nivel, este pueblo me va a seguir irritando. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Las señales convierten gente? Mire que no. Han hecho de todo y la gente sigue rebelada contra Dios. Y yo los heriré con mortandad, dice el Señor, y los destruiré. Y a ti te pondré, Moisés, tú estás muy bien, tienes buen nombre. A ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Y qué hace Moisés? Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de la columna de nube y de noche con la columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de las cuales les había jurado, los mató en el desierto. A Moisés le pone todo ese planteamiento, pero termina diciéndole: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como hablaste, diciendo, y viene toda la explicación de Moisés. Pero Moisés se enfoca no en que voy a quedar mal yo, no en que pobrecita la gente y mi familia que va a quedar enterrada en el desierto. No se enfoca en eso. Moisés se enfoca en decirle: yo te ruego, Señor, es una súplica, que tu nombre sea magnificado, que el poder de Dios sea magnificado como lo hablaste. Ese es el enfoque de la oración cuando Dios responde, mis hermanos, cuando Dios cambia una decisión. Entonces, nosotros como pueblo de Dios es obligatorio que entendamos que el reino, el poder, mis hermanos, y la gloria son de Dios. No puede ningún hombre tomarse eso para sí y creerse que es el que tiene poder o autoridad o los dones lo superelevan, lo exaltan. No, el poder y la gloria es de Dios. Y la oración no es simplemente un rezo más. Es una frase que está ahí puesta en el Padre Nuestro como para que... Y es más, el Padre Nuestro, que se repite tradicionalmente, no dice la última parte, la suspende. Y amados hermanos, esta oración no tiene que ser tampoco para el pueblo cristiano como un rezo, pero es el modelo que dio el Señor Jesucristo a la oración que es respondida. Porque cuando Moisés le dice al Señor: es tu nombre, Señor, es tu poder, tu magnificencia la que va a ser afectada. Entonces, ¿qué hace Dios?
Le dice a Moisés, no, Moisésito, no me hable más de eso. No, Dios cambia una decisión que estaba ya determinada. Y ese es el éxito de la oración, mis hermanos, que comienza con alabanza y termina con esa alabanza, con esa súplica de exaltación al nombre de Dios. Moisés hizo cambiar una decisión de Dios. Moisés se enfocó de esa manera, porque Dios escucha la oración de sus hijos y Él obra lo que le piden cuando se enfoca la oración en el sentido correcto. Amén. Muy bien. Entonces, cuando en estos tiempos, no es extraño que tocáramos el tema, pero estos tiempos están muy complicados. Y no que sea como un cliché ya evangélico y desde el altar y que nosotros digamos estos son los últimos tiempos y todos lo sabemos. Si son los últimos tiempos, gloria a Dios, nos vamos con Cristo. Pero si no son, así como por allá en 1500, en 1400, la peste bubónica acababa con el mundo y todo el mundo, Cristo viene ya, y no llegó. Entonces, mis amados hermanos, a veces se enfoca uno en esas pasiones para que de pronto, mis hermanos, las cosas cambien. Pues las cosas se pueden poner mucho más difíciles de lo que nosotros queremos o somos capaces de soportar. Cuando los tiempos se tornan tan peligrosos como los actuales, tan tenebrosos como hoy, entonces, ¿qué ocurre? Que el nombre de Dios, cuando nosotros comenzamos la oración, dice el Señor Jesús, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos que el nombre de Dios sea exaltado, dijo el Señor Jesús. Oren de esa manera, que el nombre de Dios, suplíquele al Padre Celestial, relaciónense con el Padre Celestial de tal manera que el nombre sea exaltado. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos afuera? Hasta marchas de cristianos han sido interrumpidas, oraciones han sido interrumpidas por gente que no quiere el nombre de Dios, que no quiere que se proclame el nombre de Dios. Y amados hermanos, el nombre de Dios hoy es blasfemado, profanado, mancillado, maltratado el nombre de Dios, hasta envilecido, burlándose de Dios, desacreditado. No, Dios no existe, Dios no responde, Dios no oye, Dios tiene preferidos, Dios tiene amigos especiales con los cuales habla. Eso es desacreditar el nombre de Dios, incluso por el mismo pueblo de Dios. El mismo cristiano piensa que Dios tiene preferidos y corre para un lado donde está el preferido para meterme bajo esa sombra a ver si me caen las bendiciones a mí. Y amados, la voluntad de Dios es menospreciada. Nadie quiere vivir bajo el gobierno de Dios, bajo los parámetros de Dios. Y hoy, este libro que es un modelo de vida, el plan de vida está aquí, entonces es dicho como un libro anticuado. Y la tradición y su líder dice que hay que reformarlo porque está anticuado. Anticuados ellos. Porque este libro es actual. Pasa la historia, dice el Señor Jesús. Pasarán los días, los meses, los años, los tiempos. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nunca va a estar antigua. Nunca va a estar, hermanos, para recogerla y quitarla del ambiente humano. La voluntad de Dios es menospreciada. Que aún los buenos y misericordiosos estamos viendo. La gente buena, hay gente muy buena. Hay gente bien relacionada, hermanos amados, con Dios, que oran, que ayunan, que suplican a Dios. Ese tipo de personas en cualquier lugar del mundo, a veces es gente que sufre, que padece hambre y tiene necesidad de pan. Hermanos, tiempos en que la ira de Dios aún, hermanos, está derramada sobre la iglesia, sobre el impío y sobre la misma iglesia. Hay tiempos difíciles. Y hermanos, cuando el nombre de Dios es profanado de esa manera, desacreditado aún hasta por su propio pueblo y la gente sufriendo, el diablo se ha levantado y hace todo lo que aquí dice la palabra que no debería ocurrir. No nos metas en tentación, pero se levanta con toda para engañar con inquina a la gente, para meterse y a convencer a la misma gente que lo que está haciendo, si es preciso matar, destruir, robar, le parece bien. La gente lo acepta porque el diablo está, hermanos, repotencializado, como cuando un avión viejo le ponen motor nuevo, está así como con potencia para querer destruir y confundir.
Esa es la misión que tiene, ese es el plan que trazó él mismo: robar, matar y destruir. Y amados, en esta época, con estas circunstancias que decimos, es cuando esta súplica, cuando vemos, hermanos, que el nombre de Dios es blasfemado, cuando la voluntad de Dios rechazada, cuando no hay pan suficiente para todos, es cuando esta súplica, hermanos amados, tiene el poder de la oración de Moisés. Cuando decimos como Moisés: Señor, que tu nombre, que tu poder sea exaltado, que no sea mancillado. Esa súplica tiene respuesta. Dijo Moisés: ahora te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Y ahí es cuando se manifiesta. Ahí es cuando comenzamos a ver cómo, mis amados hermanos, Dios opera en este mundo y cambia decisiones para países, para familias, para ciudades. Es cuando Dios, de verdad, cuando se mueve la mano de Dios a favor de su pueblo. Entonces, el Señor, dice la palabra, se arrepiente. Suena como fuerte esa palabra de que el Señor esté allá contra una pared diciendo: ay, me equivoqué. No. Ese arrepentimiento es un cambio de una decisión, porque Él sabe el beneficio que eso trae. Y amados, recuerda su pacto, recuerda lo que Él ha dicho y simplemente actúa en su amor, en su misericordia, para no destruir a ese pueblo, como lo hizo con Nínive, que hablábamos la semana pasada. Todo lo hace, ¿por qué? Ay, porque lo merecen, porque lloraron demasiado, porque pobrecito el pueblo. No, por amor a su nombre. Y nosotros tenemos que enfocarnos ahí, por amor a su nombre y para su gloria, que el nombre de Dios sea exaltado. Y Dios lo hará, porque su nombre será exaltado. Aún la iglesia, históricamente, ha puesto muchísimos mártires, muchísimos, millones de personas han sido asesinadas por el nombre de Dios, han sido martirizadas por el nombre de Dios. Y lo vemos hasta en el mismo Job. Pero Job, hermanos, al final ni alega, ni sigue preguntándose cosas, ni nada de eso, sino exaltando el nombre de Dios. Y exalta el nombre de Dios, y la bendición viene sobre su vida. Ha habido cristianos que han caminado cantando, dándole gloria a Dios, y mientras la hoguera ardía, hasta que pudieron tener fuerzas, consumidos del dolor por las quemaduras, entonces podían alabar a Dios. Y no salieron corriendo. Y no dijeron: esto no es la voluntad de Dios. Ahí estaba la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, en tiempos de gozo, dejemos los tiempos difíciles, pero en tiempos de gozo, qué bueno cuando nosotros tenemos experiencias para deleitarnos, para gozarnos en Dios. Y buscar esas experiencias. A veces una experiencia nada más cuando hay un anuncio de un bebé, de un matrimonio. ¡Qué bendición! Eso es motivo de gozo, de alegría. El rey David nos dice, hermanos amados, que cuando él llevaba el arca del testimonio para Jerusalén, la segunda vez, porque la primera les fue muy mal, la segunda vez, y pudieron llevar el arca con esa bendición, con esa paz, y pudieron cantar y saltar. David, le era incómodo el manto, le era incómodo ese manto tan grande de rey. Él se despojó de esas vestiduras y no se sabe en qué paños quedó. Pero saltaba tanto y se le veían las piernas y se le veía el cuerpo a David. Entonces su esposa Mical lo regañó, lo criticó. Y eso fue un problema para Mical. Fue una maldición por haber criticado al rey de Israel, mis amados. Porque el gozo de él no era porque quería hacer una pantalla, un show, sino porque se gozaba de poder exaltar el nombre de Dios. De poder exaltar, hermano, la presencia de Dios allá en Jerusalén y tener la presencia de Dios. Entonces el júbilo de David en esos momentos de gozo, saltando de alegría por las bendiciones recibidas. Siente que cuando usted reciba una bendición, hermanos, levante sus manos por lo menos. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando a usted le aparezca un dinero en su cuenta o le aparezca algo en su casa, que le llega una bendición, hermano, levante sus manos y dele gloria a Dios. Y gloria a Dios, aleluya. Hay poder en el Señor, hay poder en el nombre glorificado de nuestro Dios. Entonces, esta súplica, mis hermanos, es el testimonio que se convierte en acción de gracias del pueblo de Dios, la iglesia que lucha en medio de todas las circunstancias, toda la vida, hermanos amados. Desde que está la iglesia se ha mantenido como ese remanente fuerte, firme, que levanta sus manos
aún ante las circunstancias más difíciles. Gloria al nombre de Dios. Amén. Entonces, va a llegar el día, como leíamos ahí en Apocalipsis. Nos hemos gozado aquí en esta tierra. Hemos orado y hemos exaltado el nombre de Dios aún en medio de las pruebas. Pero nos hemos gozado cuando ha venido la victoria. Pero un día vamos a estar en el cielo cantándole a nuestro Dios. Mire Apocalipsis 4:11 y 5:11 lo que nos dice. En Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Vamos a ir a unirnos al coro. Ustedes imaginan cómo está llegando de gente al coro, y ese coro cada vez más grande en el cielo, cantando: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Exaltando la grandeza de nuestro Señor. 5:13 es, no 5:11, sino 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La misma palabra en el Antiguo Testamento, Salmo 103, 19 en adelante. Jehová estableció en los cielos su trono, el 22, el 21, 22. Y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. ¿Sí ven? En el antiguo, en el nuevo, en el futuro, ¿qué es lo que se proclama? La alabanza al nombre de Dios. Y esta alabanza, mis hermanos, exaltación, santificación al nombre de Dios, suena entre dos palabras. Hace 8 días decíamos, puede que sí, puede que no. Tal vez, a lo mejor sí. ¿Quién sabe si Dios? Sin embargo, y el hecho de que el Señor ha hecho bien. Quién sabe si Dios lo hará, pero el nombre de Dios se ha exaltado. Pero Dios lo ha hecho, el nombre de Dios se ha exaltado con el mismo gozo, la misma alegría. Esa súplica, hermanos amados, que brote como una necesidad profunda de nuestro corazón, que el nombre de Dios sea exaltado, y no que mi ministerio sea renombrado, y no que mi familia sea renombrada, sino que el nombre de Dios sea exaltado. Un testimonio, cualquier petición, la aprobación, la alegría que desborda nuestra vida y el gozo por las cosas que han venido a nuestra vida y estemos satisfechos. Es una súplica de gratitud, de honra a nuestro Dios. Así que nuestra oración diaria, cotidiana, hermanos, también debe existir ese celo. Cuando nosotros escuchamos que los hombres son los que son exaltados, son reconocidos, los ídolos, la fama, los motivadores, los influenciadores, y la gente los aplaude y les ponen miles y miles de me gusta, millones, y comienzan a recibir dinero en todo eso. Mis amados hermanos, en nuestra oración nosotros también debemos, que si aún los hombres piadosos son exaltados y alabados, levantarnos y decir: no, esto no es así. Reaccionamos y decimos: no, nunca. La alabanza no es para los hombres, la alabanza es para el nombre glorioso de nuestro Dios. Amén. Pero también, como en otras épocas, se escuchaba alabar a Dios anunciando sus grandes obras. Nunca olvidemos las grandes obras de Dios. Ahí están en la palabra, muchísimas obras impresionantes. Pero Dios todos los días está haciendo grandes obras en su vida. Y yo les garantizo que usted y yo estamos vivos por la obra maravillosa de nuestro Dios. Dios nos ha cuidado y nos ha guardado. ¿Por qué no levantarnos cada día y decir: gracias, Señor? Gracias, Señor, estoy vivo, fuerte, sano. Mi familia, si pasó por el COVID y está sano, fuerte y se está recuperando, levante sus manos con júbilo y dele gracias a Dios. Amén. O cuando nos vimos débiles ante el problema, ante la dificultad, ¿cuántas personas no
sucumbieron ante el problema? ¿Cuántos están aún recuperándose? Pero es un motivo para que la súplica a Dios, Señor, tu nombre sea exaltado, glorificado. Y luego, hermanos amados, saltemos anunciando el poder de Dios de júbilo, porque Él nos salvó cuando el enemigo parecía invencible. Podamos reconocer al Señor. Entonces, esta alabanza, mis hermanos, no es simplemente un medio de escape, un cliché para rematar. Ay, me acordé que las oraciones que Dios responde son las que terminan con tuyo es el poder y la gloria. No lo vamos a tomar así. Pero esta súplica, mis hermanos, tampoco es para decir yo sí sé orar. Vean, las oraciones que tienen éxito terminan diciendo tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comienzo a levitar como ministro que camina 1 metro más arriba de la tierra. No, mis amados. No se trata de un ritual religioso. No se trata, hermanos amados, de como cuando en las catedrales inmensas el olor a, casi digo el olor a azufre, el olor a incienso, motiva a la gente a entrar como en comunión con Dios. Con Dios. Ahí, mis amados hermanos, el incienso conmueve a las almas, las imágenes, las luces, el eco, todo eso conmueve emocionalmente a las personas. O un acto ritual, como los musulmanes oran 5 veces todos los días, cada día 5 veces. Hermanos amados, eso no se nos vuelve así, se nos vuelve el motivo es Dios. Y si va en la mitad, al final, como sea, yo tengo motivo para decir que el nombre de Dios sea exaltado. Es ese gozo, es ese lamento, es de ir de un extremo al otro, de ver, aquí estoy gozoso, puedo estar en situaciones difíciles, pero yo sé que el nombre de Dios está siendo, y que está siendo, ¿qué? Glorificado. Es lucha, mis amados hermanos, permanente, por darle honor al nombre de Dios. Pero a veces, mis hermanos, segundo punto, a veces vemos que el pueblo de Dios está sufriendo ni siquiera a la par de los que no conocen a Dios, sino que el pueblo de Dios a veces sufre más que los que no conocen a Dios. Y hermanos, en este punto lo he llamado, despierta, Señor. Despierta. Mire esta palabra del Salmo 47, 17 al 23. Leo algunos versículos, noto. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Presente, tenga presente esa cita del versículo 17. Y no hemos faltado a tu pacto. Luego nos vamos al 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y el versículo 23. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Hermano, esa súplica, esa oración del Salmo 44, cuando lo lee completo, usted ve un cuadro completo de desconsuelo, de tristeza. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Por una catástrofe, no se sabe si es una derrota militar, una catástrofe, no es un salmo de David, parece que fue escrito en la época de los reyes, pero no dice dónde fue escrito. Algunos teólogos dicen es de Macabeos, de la historia de los Macabeos, pero está ahí, en la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre, mis hermanos? ¿Qué está diciendo? Fue una derrota, pero comienza como un gozo, con felicidad, anunciando las obras de Dios, y termina en el 17 diciendo, y nosotros no nos hemos olvidado de ti, pero hay un problema, que los justos están sufriendo, está habiendo dificultad. El salmista demuestra su confesión de inocencia. Nosotros no tenemos la culpa, porque cuando hay pecado, como que se asume esa responsabilidad. Bueno, lo merecemos, sí, el castigo. Oremos porque estilo Esdras y estilo Nehemías y estilo Daniel, entonces sí, claro, oremos por la paz de la nación. Entonces todos somos pecadores, todos hemos hecho maldad. Amén por eso. Pero aquí el salmista dice, pero bueno, nosotros no nos hemos olvidado de ti. Nosotros hemos estado ahí, como decimos en la jugada. ¿Y qué pasó? Estamos abandonados. Pero lo más grave es que Dios ni siquiera los ha entregado por un precio alto. Cuando mira uno en la historia, los orientales, bueno, y en todo lado, cuando uno va a comprar algo, siempre le van a pedir un precio más arriba de lo que vale. Cuando uno comercializa de pronto un ganado,
Entonces dicen, bueno, vale 2 millones, pues voy a pedirle 200 para que me pida rebaja. Y cuando me pida rebaja se lo dejo en el valor que es. Pero mis amados, el salmista dice, pero es que ni siquiera nos ha puesto un buen precio. Nos entregó casi de balde. Nos entregó el Señor y está sufriendo el pueblo de Dios. Entonces no pueden aceptar. El salmista no puede aceptar que por ser fiel a Jehová estén sufriendo. Versículo 22. Pero ahí está el sufrimiento en el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre, mis hermanos? Debemos, para no caer en amargura, en resentimiento, recordar las obras de Dios. Ahí está el Señor. Ahí está el salmista recordando las obras de Dios del versículo 1 al 3. Y eso es muy interesante, que nosotros siempre tengamos presente las obras de Dios, las que están en la palabra y las que hemos visto que Él ha realizado en el último tiempo. Debemos seguir confiando en Él. Pase lo que pase, confiamos en Dios, esperamos en Dios. Dios es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio. Dios es nuestro amparo en la tribulación. Amén. Tenemos que estar seguros de eso, porque cuando viene la tribulación, entonces Dios se fue, se olvidó, me abandonó. No, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, dice el Salmo 46. ¿Podemos clamar a Dios? Amén. ¿Y podemos ser francos con Él? Claro, como dice el versículo del 17 al 22, podemos clamar de esa manera. Amén. Y todo, entonces, cuando comprendemos esto, no nos vamos a ir en furia, en una oración de rebeldía contra Dios, sino que entendemos, mis hermanos, que a pesar de que el pueblo caiga en agresión de sus enemigos, sin embargo, el pueblo aquí, como está hablando el Salmo 44, no se olvidaron de quiénes eran ellos delante de Dios. Somos tu pueblo y tú no nos has olvidado. Nosotros no nos hemos olvidado de ti, pero por causa de ti nos matan. Bueno, nos llevan como ovejas de matadero. En la actualidad, hermanos, aunque esa persecución no se ve en la iglesia, materialmente, físicamente, aunque ya ha habido agresiones a la iglesia físicamente, pero mis amados, no está acentuado ese problema. Pero ¿qué ocurre? Que la crítica, la palabra enviada de manera terrible, irracional muchas veces y hasta odiosa contra la iglesia del Señor, contra sus ministros, causan las mismas heridas, mis hermanos. Se oye, las estadísticas, busca uno, hermanos, y hoy hay pastores aburridos, cerrando la iglesia, abandonando el ministerio y buscando otra situación porque, hermanos, no soportan a veces la crítica dañina, lesiva, el abandono en que está a veces la iglesia del Señor. Unido a esto, frecuentemente, ¿qué nos pasa? Que pensamos que Dios se tiene que preocupar de manera inmediata por nosotros. Claro, tenemos una frase también muy afirmada en el corazón: Dios está al control y Dios me va a venir a ayudarme. Y pasan los días, los meses y Dios como que no me está oyendo. ¿Qué le pasó al control de Dios? ¿Lo perdió? No, simplemente yo era el que tenía el control y Dios no. Hermanos amados, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Pues levantar la súplica que hemos aprendido. Levantando la súplica. Porque cuando creemos que Dios va a actuar como Jesús, que se subió a la barca e inmediatamente levantó su mano y calmó la tempestad, hermanos, estamos suprimiendo todos esos tiempos que Dios nos da de formación, de maduración. Dios sí está en la barca con nosotros y Él sabe cuándo levantar su mano y calmar las olas. Él sabe. Nosotros, ¿qué nos corresponde? Así como Moisés: Señor, que tu nombre sea exaltado. Este tipo de oración es tan efectiva, hermanos amados, que a veces nosotros caemos como los santos que están en el cielo, como de preocuparnos por qué no se hace la justicia inmediata de Dios. ¿Hasta cuándo clamaban en el cielo diciendo se hará justicia por los mártires del Señor? Él sabe, pero se nos vuelve una preocupación a nosotros. El salmista, ¿qué dice? Es fuerte con el Señor y utilizó casi palabras que utilizó Elías, burlándose de los Baales, del Baal, diciendo: griten más duro porque está dormido, griten fuerte. El salmista le dice a Dios en el versículo 12: has vendido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio por nosotros, no pusiste ningún precio, nos entregaste así
fácil. Pero Señor, despierta y ayúdanos. Ahí está la clave, el clamor, depender de Dios. Él va a ayudarnos cuando decimos no puedo más, cuando el problema se nos ha venido de una manera tan fuerte. El versículo 18 dice: Señor, hay una justificación. Hay algo, Señor, como dice el Salmo 23 también, que en el día del conflicto, ¿qué es lo que tiene en cuenta Dios? Las ofrendas. Todo lo que hemos hecho es la ofrenda de alabanza a Dios, las ofrendas. Y el versículo 18 dice: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Nosotros hemos sido fieles, Señor, y tú eres fiel. Y eso es importante. Hermanos amados, no son maltratados por hacer mal, sino por hacer bien. Son maltratados por hacer bien, dice Pedro. Mejor es que padezcáis, primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor ese lado de sufrir por hacer el bien, por agradarle a Dios. Y cuando estamos en esta situación, la iglesia perseguida, la iglesia humillada, la iglesia maltratada, el mundo ataca más fuerte. Y el mundo se nos viene encima diciendo que la iglesia no evita guerras, que la iglesia no sirve de nada. Aunque la iglesia, llamada así, la principal en Colombia, quiere intervenir en todas las guerras y es llamada para solucionar las guerras. Pero la iglesia del Señor, que no es convocada para ayudar a solucionar una guerra, un conflicto, el mismo mundo moderno dice: la iglesia no sirve, no hace nada para que la guerra se disminuya. Es más, aún hasta por su radicalidad, ¿qué hace la iglesia? Provoca guerras. De eso es acusada. Cuando nosotros nos paramos en la línea, cuando los mártires antiguos se han parado en la línea, entonces son acusados de ser, ¿qué? Revoltosos, de ir en contra de los preceptos de los gobiernos. Cuando las leyes de los gobiernos van en contra de los mandamientos de Dios, la iglesia se identifica y genera conflicto. Entonces dicen: la iglesia es la que genera conflictos, por lo tanto debe desaparecer. Tal vez no desaparezcan los religiosos, pero la iglesia sí. Además, la Biblia que tienen y con la cual se rigen, tiene parámetros muy anticuados. Hay que quitar esa Biblia o meterla en una biblioteca como un libro más de literatura, pero que no siga siendo autoridad. Ese es el ataque, mis hermanos, fuerte contra la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Cuando la iglesia se identifica, hay razones. ¿Por qué es perseguida la iglesia? ¿Por qué es humillada la iglesia? Porque la iglesia sufrirá por causa de Cristo. El Señor lo dijo: ustedes van a ser perseguidos, van a ser entregados por mi causa, por mi nombre. Segundo, porque la iglesia, cuando hace la decisión de fe, de profesión de fe, está anunciando la soberanía de Cristo sobre su vida, su familia, sus bienes. Él es el rey, Él es el que gobierna. Y tres, ¿por qué es perseguida la iglesia? Por defender el honor de Cristo. Que el nombre de Dios sea glorificado, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Por todos los siglos. Amén. Entonces, nos daría mucha tranquilidad, hermanos, si la situación cambiara. Ay, qué rico que todo se ha acabado, se acabaron los problemas y esto comienza a cambiar. No, al contrario. Nosotros vemos que los problemas se pueden extender y se pueden, ¿qué? Agravar antes de que el Señor intervenga para ayudarnos. Pero en este lapso de tiempo entre el problema y la ayuda de Dios, hay una iglesia que levanta las manos a pesar de. Ese clamor lo expresamos de esa manera, así tal vez con dolor, como dijo el salmista: Señor, despierta, ayudarnos, por favor, despierta, Señor, despiértate. Es una voz de ruego, de súplica, de reconocimiento de que no podemos más en medio de estas circunstancias. Tal vez recordamos a esa mujer frente al juez injusto, un juez que históricamente los jueces de esa época recibían soborno para legislar, y esta mujer iba una y otra vez y el juez dijo: ay, ya me tiene harto esta mujer y le voy a hacer justicia porque me puede tomar un día de mal genio y la situación se puede complicar. Además, esa mujer no tiene nada que darme, pero esta mujer, por su persistencia, pudo hacer cambiar la decisión de un juez.
Y amados hermanos, por su persistencia, por la mía, podemos hacer que ese tiempo se acorte para que Dios traiga bendición a nuestra vida. Entonces, mis amados, para este clamor, ¿qué se requiere? Fe. Se requiere que tengamos fe en ese pacto que el Señor Jesús hizo por nosotros. Un nuevo pacto hizo en su sangre. Tenemos que tener fe que estamos en otro ambiente, en otro pacto. No son las obras, no son los buenos comportamientos, es la sangre preciosa de Jesús la que nos da esa identidad. Fe en que cuando nosotros hablamos, Él nos oye. Hermanos, el rey Josafat, cuando estaba con el problema hasta aquí, hizo una oración tremenda, reconoció, exaltó a Dios y en medio de la oración dijo: a causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti. Tú nos oyes y nos salvas. Amén. Y ese rey fue victorioso, hermanos. Vino ayuda, vino palabra de Dios para su vida. Lo tranquilizó y siguió adelante. Hermanos amados, fe en que Él obrará de acuerdo al derecho de nuestro Dios, a lo que Él estableció, a sus parámetros. Él defenderá a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al extranjero. Él hará justicia en esta tierra, mis amados hermanos. Fe, porque estamos seguros del milagro de la salvación en nosotros, porque Cristo nos perdonó nuestros pecados, porque el Padre nos aceptó como sus hijos por la sangre de Cristo. Por eso tenemos esa confianza entre un extremo y el otro. Y cuando vamos, hermanos amados, en esa mitad viendo la noche oscura, nosotros podemos confiar en el Señor porque somos sus hijos. Fe en que no nos vamos a acomodar en la injusticia. No nos vamos a quedar callados y vamos a decir: esto ha sido así siempre, esto no va a cambiar. Sí va a cambiar, sí va a cambiar. Un pueblo victorioso en medio de un ambiente de caos sí puede lograrse. La iglesia es la que demuestra, no las circunstancias afuera. La iglesia es la que puede sostenerse, puede cambiar un país. A la iglesia en Corea del Sur cambió ese país, mis amados hermanos, y es un país potencia en este momento, porque fue una iglesia de oración, de clamor, de búsqueda de Dios, de proclamación de los deberes y derechos que están en la palabra de Dios, las leyes de Dios y no las leyes de los hombres. Entonces, salir de ese esquema de vivir bajo la esclavitud y acostumbrarnos a vivir en la esclavitud del pecado y de la maldad. La iglesia es una iglesia que honra y glorifica el nombre de Dios. Esa es una iglesia ¿qué? Victoriosa. Y número 3, termino acá. Entonces la pregunta es si Dios responde. Iniciamos con esa pregunta y terminamos con esa pregunta. Y tal vez no nos gusten las respuestas de Dios, pero cuando son las respuestas de Dios, levante su mano y alabe a Dios. Número 1, Dios responde sí. Y Dios nos ha prometido que Él responde las cosas que le pedimos de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra capricho. Cosas raras. No vaya a pedir alas para ir a tirarse de un precipicio y volar, hermanos amados. No le van a salir alas y sí se va a romper todos los huesos, hermanos amados. Cosas que nosotros llevemos para demostrar que estamos en la voluntad de Dios, pidámosle. Dice la palabra, Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Porque oramos por muchas cosas, buenas, malas, otras como locas, irracionales, a veces inútiles. Pedimos cosas que el Señor dice, bueno, no me pidan ese tipo de cosas, como que no sirven para nada. Lo importante es que Dios escucha todas nuestras oraciones. Mateo 7:7 dice, pidan, y se os dará, buscad y hallaréis. Quiere decir que todas las oraciones Él nos las está escuchando. Él no nos ignora. Ya vemos el ejemplo de la viuda y el juez. El Señor ha prometido escuchar nuestras oraciones. Y por eso, mis amados, de acuerdo a estos conceptos y experiencias de hombres como David, nos queda claro que Dios también puede responder no. Hace 8 días veíamos el ejemplo de David, cuando clamó, lloró y suplicó y ayunó por la salud de su hijo, de su bebé. Y todo lo hizo, hermanos amados, de una manera piadosa. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que Él murió
Y él se levantó, se arregló y siguió a comer y levantó el ayuno y quedó otra vez en la vida normal porque ya no había nada que hacer. Una respuesta de Dios bien aceptada, mis amados hermanos. Entonces no podemos esperar, hermanos, que Dios nos conceda las cosas que le pedimos y que sabemos de antemano que deshonran a Dios y que no son su voluntad. Hay cosas que nosotros pedimos que no son la voluntad de Dios. Y tenemos que enfocarnos en pedir lo que le agrada a nuestro Dios, lo que es su voluntad. Pero hay cosas que también el Señor nos responde de una manera así. Y qué chévere, eso es lo bueno, rico cuando el Señor, uno ora y el Señor le responde. En la oración de Ana es un modelo tremendo. Ana fervientemente, una mujer que tenía problemas para tener hijos, y entonces clamó fervientemente al Señor. Y el Señor la escuchó y le dio sus hijos, su hijo. De ahí en adelante tuvo más hijos. Oró fervientemente. Eso es una oración, sí, qué bendición. Pero mis amados, nada sucede sin que Dios lo permita para que ocurra. Una cosa, una es infertilidad, o tener hijos, o tener muchísimos hijos, y a veces hasta no más hijos. Y otras veces, Señor, un hito. Señor, el Señor es soberano y Él permite. Romanos 8:28 dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oraciones sí, oraciones no. Y también el Señor, mis hermanos, en ese no le dijo a Marta y a María, cuando mandan a recoger a Jesús. Y van a Jesús para llevarlo allá a la casa en Betania para sanar a Lázaro. Y el Señor dijo: voy a quedarme otros días acá. Y se quedó y Lázaro se murió. Esa es una oración no, un contundente no, que trae mucha tristeza, mucho dolor. Esas respuestas son difíciles de recibir cuando Dios dice no. Tarda mucho tiempo en uno acostumbrarse al no de Dios. Pero interesante, mis hermanos. Por eso debemos recordar que Dios sabe todo. Él es omnisciente. Él conoce lo que vamos a sentir cuando Él nos dice que no. Y no podemos ni llenarnos de rabia, de inconformismo contra Dios. Él conoce todas las probabilidades. ¿Qué pasaría si yo? Él sabe esa probabilidad. Si yo le doy eso que me está pidiendo, que parece bueno, va a tener problemas. Porque Dios ve el cuadro completo. Nosotros vemos una rayita del cuadro, pero Dios ve todo el cuadro completo. Por eso la palabra dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando recibimos un no de Dios, debemos confiar que lo que le estábamos pidiendo a lo mejor no era la voluntad de Dios, y Él nos concedió su perfecta voluntad, que es un no contundente. Amén. Pero también Él nos dice: tranquilo, espere un momento, por ahora no, porque va a venir un tiempo en que va a venir esa bendición. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a ser pacientes. Él desea formar en nosotros paciencia, que es un don en nuestra vida, un fruto del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida la paciencia. Y eso no se forma cuando las cosas vienen así, sino que Él espera un momentico para darnos respuestas. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, aguardamos. Mientras que esperar es difícil, podemos estar agradecidos con Dios. Ya va a llegar la respuesta. Dios es bueno, es soberano. Él gobierna muy bien y entonces nos va a conceder en su tiempo perfecto lo que le estamos pidiendo. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Amén por eso. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si somos pacientes, hermanos, vamos a recibir las bendiciones de nuestro Dios. Sabemos orar de esta forma, las bendiciones van a llegar. Seamos pacientes. Santiago dice en 1:4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Eso es interesante. Seamos pacientes, sin que os falte cosa alguna. Ahí vamos a estar esperando en el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Quédense quietos, tengan paciencia, esperen en Dios, porque Él responde, Él oye. Sepa que todas las oraciones las oye nuestro Dios. Sepa que Él oye la voz de sus hijos
y Él quiere bendecirnos. Cuando nos dice un no, nos está bendiciendo. Cuando nos dice un sí, nos está bendiciendo. Y cuando nos dice, esperen un poco, también nos está bendiciendo. Él es el omnisciente, Él sabe todo lo que necesitamos. Concluimos con esto, amados. Los bendigo, los amo en el amor del Señor. Y dice la palabra entonces, Filipenses 4:6. Ajustémonos a ese pensamiento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Seamos de ese pensamiento. Siempre pensemos en que no nos vamos a impacientar, sino que vamos a estar, ¿qué? Tranquilos, esperando en el Señor. Cuando Él nos responda, debemos estar preparados para su respuesta, o el no o el sí. Cuando nosotros oramos al Señor, glorificando, santificando el nombre del Señor, vamos a tener la seguridad, la certeza que Él nos va a bendecir. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, honramos, Señor, que tú eres real, que tú eres el Dios único y verdadero, que tienes los tiempos perfectos para responder a nuestra vida, Señor, a las peticiones que te hagamos. Señor, danos sabiduría al entender ese modelo perfecto de oración, para que nos enfoquemos en la oración cuando tú nos respondas, estando seguros que siempre nos oyes, cuando nos referimos a ti como nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Tenemos la confianza como hijos que podemos acercarnos a nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, disfruten este tiempo y siga creciendo en la obediencia, en la palabra de Dios para enfrentar estos tiempos de crisis. Amén. Mis amados, una vez más reiteramos que no se puede amar sin dar, y en cualquier circunstancia, porque así es la naturaleza de Dios. Él siempre nos bendice, y cada uno de nosotros debemos tener esa actitud, sea en prosperidad, sea en salud, o sea en enfermedad, o en escasez, como hicimos también el pacto matrimonial. En cualquier época debemos mantenernos fieles. Y así lo hizo el rey David. Hoy estábamos a través de la palabra viendo cómo él, en medio de la adversidad, cuando perdió a su hijo, no tuvo reparo de seguir adorando al Señor, de seguir postrándose delante de su presencia y mantener su corazón sano para Dios. Así es que, mis amados, retomamos hoy la consagración de todo lo que él atesoró para el templo, allá en Primera de Crónicas 29. Dice la palabra en el versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Mire, a nombre propio y a nombre comunitario. Está hablando por él y está hablando por Israel, reconociendo el gran privilegio de dar y sembrar en la obra de Dios, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Mire, un corazón dispuesto lo reconoce como un privilegio inmenso. Y dice ofrecer voluntariamente, no es presionado, no es porque lo pidan, sino que nace del corazón. Está allá en casa el sobre y sentimos cuando llega la provisión, esto es del Señor y voy a colocarlo ahí con toda la disposición, con todo el amor. Cosas semejantes, dice, de todo lo que venía a la mano del Señor a la vida de David, él apartaba para sembrar en el reino de los cielos. Y reconoce, pues todo es tuyo. ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da la sabiduría? ¿Quién nos da los recursos? Dios viene de su mano el 100% y solo Él dice, dame el 10% para que yo pueda bendecir ese 90%. Y sí que tenemos que probar al Señor en este tiempo, mis amados. Cuando el presagio es escasez, endeudamiento, es pérdida, ahí sí que tenemos que desafiarnos a depender del Dios que hizo el oro, la plata, el mundo y su plenitud, todo lo creó Él para nuestra bendición. Y dice David, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, así es que nada es nuestro, por eso retorna a Él.
Vamos hoy a consagrar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y a proclamar que dependemos del Señor. Siempre lo hemos hecho y más en este tiempo. Así es que acompáñame a orar, a consagrar tu diezmo, tu ofrenda, a ser agradecido con esa bendición que el Señor te da, la salud, la vida, todo lo que tienes ahí es un gran regalo del Señor, por lo cual debemos estar agradecidos. Papito precioso, en esta mañana te damos gracias porque de lo mucho que tú nos das, podemos consagrar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, Señor, aún nuestro diezmo, nuestra ofrenda anticipada, o esa semilla que pedimos para sembrar en tu reino. Señor, desatamos la unción de multiplicación, Dios, y te damos gracias por el privilegio de poder sembrar, Señor, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi congregación para que yo pueda sembrar en el reino de los cielos en semejante privilegio, Dios? Gracias por concederlo, Señor. Y Padre, sabemos que la voluntad tuya es que nosotros tengamos bendición en todo, Padre. Y así lo desatamos, Señor. Desatamos la bendición primeramente en lo espiritual. Desatamos la bendición en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, Dios. La salud, Dios. El consuelo, Padre, para el luto. Aquella necesidad, Señor, que hay en cada vida. Hoy levantamos nuestra mano, Señor, para poner esas peticiones, Dios. Sé propicio a esas necesidades, Señor. Te agradecemos, Dios, por lo que tú vas a hacer en cada hogar y porque veremos tu fidelidad y tu bendición en forma aún sorprendente y limitada. Así lo declaramos, Señor, para cada hogar en este día. La cena, la nevera, la cuenta bancaria, la salud, Señor, la provisión, cómo tú evitas esos imprevistos, Señor amado, y provees de una manera extraordinaria. Desatamos esa bendición, esa sanidad, esa provisión, esa protección, ese cuidado tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, si seguimos 9 de la mañana, estamos por Facebook, por YouTube, 9 de la mañana, en nuestro tiempo especial, creciendo en el conocimiento y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás venga por añadidura. Así es de que son bienvenidos, damos gracias a Dios por sus vidas, enviamos nuestros besos, nuestro cariño a la distancia y seguimos conectados por este medio, mis amados. Una semana de victoria en el nombre del Señor y la provisión del Señor en todas las áreas de la vida de cada uno de los que están hoy, de los que van a ver esa bendición de parte de Dios. Les amamos y les bendecimos y nos vemos el próximo domingo en el nombre del Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Hemos venido a proclamarte, oh Dios, a levantar tu nombre en las naciones, que todo el mundo pueda conocer de tu grandeza y de